Buenas tardes, amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes. Quisiera agradecerles por el seguimiento que nos hacen y también agradecer a nuestro auspiciador Textiles San Camilo. Ahora voy a continuar con la presentación de la biografía, obviamente muy resumida, que es más una presentación de Martín de Porres. Antes de avanzar con esta presentación, quisiera decir que muchas personas me han preguntado si Martín era de Porras o de Porres. Yo les he dicho, siguiendo a historiadores, que en aquel tiempo era igual decir Porres o decir Porras. Y efectivamente, según Celia Cusen, en este libro de ella lo llama Martín de Porres, santo de América. Y José Antonio del Busto de Uturburu, que es otro gran historiador, le llama San Martín de Porras, con A. Nos quedamos la vez pasada en el bautizo de Martín y cómo su padre no se presentó al bautizo. Sin embargo, tuvo una segunda hija con Ana Velázquez, a la cual llamó Juana. En 1586, el padre de Martín y de Juana los llevó a Guayaquil, donde unos parientes, porque allá pensaba dejarlos y criarlos. Sin embargo, solo dejó a la niña y regresó con Martín de Porres. Ellos tenían Martín 7 y Juana 5 cuando los llevaron a Guayaquil. En Lima, el padre entregó a Martín, al niño Martín, a la señora Isabel García, en Malambo, en el Rímac. Entre 1587 y 1594, entre los 8 y los 15 años, Martín vivió en Malambo, en el Rímac, y aprendió a preparar remedios, pócimas, aplicar ungüentos, hacer curaciones menores y a cuidar plantas medicinales con un boticario, y luego aprendió con un dentista o con un barbero, porque en aquel tiempo los barberos también podían hacer operaciones menores. Y a los 15 años entró al convento de Santo Domingo. Ya en 1591 había sido confirmado por Toribio de Mogrovejo. Entró al convento como donado, es decir, no podía ser sacerdote, porque en aquel tiempo los hijos ilegítimos y los indígenas y los mulatos y los negros, los africanos, no podían acceder al sacerdocio. Solamente los blancos podían acceder al sacerdocio. Él tenía una doble limitación: ser ilegítimo y ser afrodescendiente. Entonces entró como donado y fue asignado a la enfermería, porque él conocía muchas cosas de medicina de aquel tiempo, de enfermería, de curaciones, como ya hemos visto, las aprendió en Malambo. El convento de Santo Domingo y todos los conventos de aquel tiempo tenían enfermerías para atender a los propios monjes, a los propios sacerdotes, pero Martín de Porres abrió la enfermería para toda la gente. En 1603 hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia a los 24 años. En el convento se desempeñó como enfermero, como campanero, y también se encargaba de la lavandería, etc. Atendía no solo a los miembros de la comunidad, a los sacerdotes, a los seminaristas, a los legos, sino a todos. Iba a las casas donde lo llamaban, repartía alimentos, recogía dinero, recolectaba dinero de las personas pudientes o de los comerciantes para ayudar a los más pobres. Mantenía una relación con su hermana y con su sobrina, porque hubo un momento en que su hermana vino de Guayaquil a Lima y él le ayudaba. Él mantenía una relación, incluso cuando su
sobrina se casó, él hizo una colecta para la dote que en aquel tiempo se daba a las que se iban a casar, siguiendo todos los procedimientos de la Iglesia Católica. San Martín murió el 3 de noviembre de 1639 y según todos los indicios murió de tifoidea. Su sepelio y su velorio fue multitudinario, tanto o más que el de Santa Rosa de Lima, que ya había muerto unos años antes, ¿no? Hasta tal punto fue la cantidad de gente que se aglomeró y le cortaban el hábito. Cada uno quería llevarse un pedacito de su hábito como reliquia, que tuvieron que reponerle su hábito 3 veces. O si no, llevaban rosarios, llevaban imágenes, llevaban estampas y las ponían cerca de su cuerpo pensando que la energía que tenía Martín de Porres podía ser trasladada a esos objetos religiosos. En 1763 fue declarado venerable por la Iglesia Católica. En 1837 fue beatificado, es decir, declarado beato por la Iglesia Católica. Y en 1962 fue canonizado por el Papa Juan XXIII y declarado patrono de la justicia social. ¿Por qué? Porque se había visto en él a una persona que, viniendo de los estratos más bajos de la sociedad de aquel entonces, así como se estructuraba, había sido capaz de atender a todos, atender a los pobres. Me parece que eso es lo que yo hubiera querido decir de San Martín en estas 2 entregas que hemos hecho, reiterar que la información la he obtenido de este libro de Celia Cusen, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos Martín de Porres, Santo de América, y este otro, San Martín de Porras, del historiador José Antonio del Busto Dutroburo. Pedirles de nuevo que se suscriban al canal, que lo compartan, y que si desean hacer una contribución económica, la pueden hacer a través de los yapes, el yape y el plin que están ahí. Y finalmente agradecer a nuestro auspiciador Textiles San Camilo. Muchas gracias, amigos y amigas de Chabelas y buenas tardes por este seguimiento que nos hacen. Muchas gracias.